Hey familia, bienvenidos a Comunidad Cree en Línea. Me da tanto gusto que seas parte de esta experiencia. También me encantaría conocerte de manera personal. Si tú nos has estado siguiendo, si has conectado con la iglesia en línea, me encantaría algún día que pudiéramos hacer comunidad de forma presencial, podernos conocer. Yo soy Iván Polo y juntamente con mi esposa Elizabeth estamos pastoreando Comunidad Cree, que por cierto nos estamos extendiendo en este año. Estamos creyendo que Dios nos está enviando, nos está llamando a nuevos horizontes, a extender el reino en otros estados. Así es que vamos a estar atentos a todo lo que Dios va a hacer, y además tú también estás siendo parte de esta extensión del reino a través de tu oración, a través de tu generosidad, a través de tu participación en todo lo que hacemos aquí en casa. Seas bienvenido. Ok, y el día de hoy seguimos en nuestra serie. Estamos a punto de finalizar. Estamos en nuestro penúltimo tema de la belleza de la iglesia. Hemos aprendido qué hermoso es este plan divino, este plan que nace en el corazón de nuestro Dios y que está expresado desde Génesis hasta Apocalipsis. La iglesia, nosotros, aquellos que fuimos injertados, no somos un plan B, somos el plan A. Siempre Jesús fue el plan A. Siempre Jesús en su mente, en su idea, en su propósito fue rescatar a la humanidad a través del gran sacrificio y la resurrección de nuestro Señor. Y el día de hoy quiero compartirte el tema el último apóstol. Y hablemos a corazón descubierto, ¿verdad? Es que la mayoría de nosotros no nos gusta quedar fuera de los primeros lugares, mucho menos quedar en último lugar. Tenemos esa sensación de frustración cuando perdemos, cuando fracasamos, cuando no logramos llegar a la meta, ya sea en tus ventas, ya sea en tus calificaciones, en tu economía. No nos gusta, cuando estamos jugando, compitiendo, no nos gusta quedar fuera del podio, y mucho menos quedar en último lugar. Se siente mal, se siente feo cuando eras niño y te escogían hasta el último. Es más, echaban volado para ver quién se quedaba contigo. Y se siente una sensación incómoda. Nosotros en casa, la familia, mis hijos todos los días están en competencia. Nos subimos al carro y entonces empiezan las carreras, ¿verdad? Imaginarias para ellos, porque cada vez que llegamos a un semáforo es: papá, alístate, ¿en qué lugar vamos? Y entonces ellos van compitiendo con el transporte público, el de la combi, el carro de enfrente, la moto. Y ellos, cuando papá, nos van ganando, acelérale, acelérale, porque no quieren quedar en último lugar. Hay esa necesidad de estar siendo parte del podio, o ser un primer lugar. Se siente bien, se siente una satisfacción de victoria, de logro, de orgullo. Se siente bien quedar en primer lugar. Pero ¿qué cuando quedamos en último lugar, como un hombre en la Biblia que fue el último en llegar a ser parte del equipo de Jesús? Es más, muchos lo consideraban como aquel que no era parte del equipo, y él mismo se tiene que defender y decir: aunque soy el más pequeño, aunque soy el último, pero soy parte del equipo. Y se trata de un hombre llamado Saulo, que al pasar los años se le otorga el nombre Pablo. Y curioso, su nombre significa pequeño. Saulo es el último de los apóstoles. Fuera de esos 12 apóstoles grandes conocidos, Pablo llega a ser el último. Y una característica principal para ser apóstol y ser parte del equipo que establece cultura, que establece doctrina, que se le da la aprobación de los textos bíblicos, era que tenía que haber caminado con Jesús. Era que tenía que haber sido parte de la vida de Jesús, haber estado con Él, haber comido con Él, haber visto los milagros. Es decir, que hubiera sido alguien que tuvo la experiencia de caminar en forma presente con Jesús. Y Pablo viene a formar parte de los apóstoles, pero aparentemente él no caminó con Jesús, pero sí tuvo un encuentro con Él, el cual lo hace parte del equipo. Y es en Hechos capítulo 9 que relata la historia de este hombre y de cómo tiene un encuentro con Jesús que le cambia la vida. Cómo es que él se encuentra con este Mesías en ese momento, con este gran profeta, algunos creían, pero la realidad es que él dentro de sí mismo sabía que era el Señor, que era Dios mismo.
Pero antes de eso tenía unos ideales diferentes. Y dice la historia de Pablo en su biografía: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. ¡Wow! Qué audacia de este hombre, qué convicción de este hombre llamado Saulo, que dice respirando aún amenazas. O sea, era su estilo de vida, era su pasión, era algo que él estaba convencido que había sido llamado a realizar: perseguir a todos aquellos que creían en Jesús, perseguir a todos aquellos que confesaban que eran cristianos. La función de Saulo era perseguirlos, llevarlos presos, esclavizarlos, aún asesinarlos. Él consentía la muerte, él los flagelaba, los golpeaba, abusaban de ellos. O sea, era una situación muy difícil para los cristianos, pero para Saulo era una convicción, a tal grado que solicita el permiso de una persona en autoridad en la religión, y es el sumo sacerdote. Y qué triste que esta figura, que en el Antiguo Testamento es una figura que representa la obra de Jesús, viene ahora en este momento a convertirse en una persona manipuladora, controladora, religiosa, y es en lo que se convierte toda esta religión judaizante, donde el sumo sacerdote, en lugar de poder haber entendido la obra de Jesús y ver en sí mismo la obra de Jesús, al contrario, es el que otorga el derecho para ir a las casas de las personas que están en Damasco, sacarlas arrastrando, porque después dice en los versículos o capítulos más adelante, como Pablo mismo lo platica de sí, de cómo iba a las casas y los sacaba y los arrastraba. Y en ese momento la costumbre era amarrarlos con una cuerda atada a un caballo, y el caballo salía corriendo, cabalgando por algún judío, por algún fariseo como Saulo, y llevarlos presos hasta Jerusalén. Entonces eran kilómetros de distancia, no eran distancias cortas, donde los llevaban y los exhibían públicamente para humillarlos, para causar temor sobre aquellos que creían en Jesús. Pero en lugar de producir eso, ¿sabes qué es lo que se producía en esta persecución, en esta violencia contra la iglesia? Es que la iglesia, al escapar de estas zonas geográficas, ellos llevaban el evangelio a otros lados. Lo que sucedía al vivir este momento de persecución, en lugar de que fueran menos los seguidores de Jesús, eran más los seguidores de Jesús. Gracias a la persecución. A veces me pregunto, ¿necesitaremos persecución para volver a la esencia de nuestra misión? Necesitaremos esta incomodidad que nos saca de nuestra comodidad, y lo vivimos en pandemia, ¿verdad? La iglesia se fue a las casas, hoy seguimos viviendo el resultado positivo de lo que trajo la pandemia, y que fue el extendernos, el llegar de casa en casa, el compartir a través de un dispositivo, a través de un WhatsApp, enviar tal vez la liga de YouTube o de Facebook para que más gente se conecte, escuche el mensaje del evangelio, y nos sirvió. Y es lo que sucedía en este momento de la historia. Es que la iglesia se multiplicó, y me hace recordar cómo el pueblo de Israel, cuando vivió bajo la esclavitud de Egipto, se multiplicó. Cómo es que lo negativo Dios lo convierte en positivo. Y aunque había una persecución bárbara, tremenda, eran súper agresivos, aún así la iglesia seguía proclamando el evangelio con mayor fuerza, confesando, declarando, anunciando las buenas nuevas de Jesús, sanando enfermos, limpiando leprosos, volviendo a la esencia de Mateo 10, cuando Jesús envía a los discípulos a hacer la misión a la que él había venido. Pero también me hace notar cómo en este momento la religión perseguía a la persona de Jesús. Y es algo que sigue en nuestro presente, como la religiosidad, el fariseísmo, el legalismo, hoy sigue persiguiendo a la gracia. En ese momento Saulo, que era un fiel religioso, viene y consulta
a una persona en autoridad en la religión, el sumo sacerdote, para pedir cartas de aprobación que le daban el derecho de ir de un lugar a otro para perseguir a los que creían en Jesús. Y cómo es la religión tan fuerte, cómo es que nos fanatizamos tanto, cómo es que lo natural, lo orgánico, lo bello, lo puro, que es la esencia del evangelio, lo simple, es absorbido por la religión, y después la religión se vuelve un perseguidor, se vuelve alguien que violenta, alguien que persigue, que trata de controlar, manipular a las personas. Por eso Comunidad Crea somos una iglesia sana, una iglesia donde no manipulamos, donde no controlamos, donde no utilizamos textos bíblicos para manipular a la gente y causar disciplina en ellos y atormentarlos y oprimirlos y hacerlos sentir mal y esclavizarlos a maldiciones generacionales o dependencia de personas. No, para nada. Comunidad Crea es un evangelio simple, creemos en el evangelio de Jesús, confesamos las buenas nuevas de Jesús y estamos bañados en gracia. Y también puedo notar cómo la religión no permite ver a Jesús, cómo la religión no se enfoca en la obra consumada de Jesús, sino se enfoca en lo que tú debes de hacer. Y cuando se enfoca en ti mismo, se aleja de la verdad del evangelio. Y cómo es que el sumo sacerdote y Saulo se ponen de acuerdo para impedir que más personas conozcan de Jesús. Y es lo que hace la religión. La religión no te permite ver a Jesús, no te permite ver la obra consumada, y siempre se enfoca en lo que tú debes, en lo que no debes, en lo que está permitido, en lo que está prohibido, y se enfoca en ti más que enfocarse en la obra de Jesús. La religión siempre nos va a apartar, nos va a alejar de la verdad simple del evangelio, que Pablo después lo escribe y dice: para muchos es locura. Esto tan simple es una locura, porque es cuestión de creer. Es razonar, sí, es aprender, pero también tiene que ver en gran porcentaje de creer en lo que Él ya ha hecho por ti. Y también la religión cree que tiene la verdad y que la defiende a capa y espada, y al convencerse de que su verdad es la única verdad, comete un error y se vuelve una secta. Y se vuelve un lenguaje sectario donde te prohíben, te dicen que debes de hacer un control, una manipulación impresionante, porque con tal de defender su postura, no prestan oído, no escuchan, no ponen atención a lo que Dios está haciendo fuera de su supuesta verdad. Y era lo que estaba sucediendo con estos dos hombres. Y es donde Dios nos alerta y nos dice: hey, tengan cuidado. Tengan cuidado de convertir mi verdad, mi amor, en un control, en una manipulación, en cegar la mente o los ojos de otras personas, en desenfocarnos de la realidad del evangelio, de la simpleza, y también de querer defender una verdad a costa de. Dios nos llamó a compartir su amor, a ser embajadores de su justicia, a llevar el amor de Jesús a otros, no a llevar nuestras verdades, nuestras interpretaciones y volvernos defensores de nuestra interpretación. Dios nos llama a ser defensores de su verdad, y su verdad se proclama con gracia, su verdad se proclama con amor, su verdad se proclama con la libertad del evangelio. Ahora va a dar un giro esta historia, ¿verdad? Este Saulo apasionado, entregado por su verdad, dispuesto a asesinar a cristianos, a niños, mujeres, hombres, lo que fuera. Él estaba dispuesto a mantener su propia verdad y defenderla con todo lo que fuera necesario. Pero de repente da un drástico giro esta historia, y de repente imaginemos en el cielo toda esta escena. Desde el cielo lo están viendo, lo están observando, y se abre una vacante. Estamos en la oficina celestial. Bueno, no existe, pero imaginemos para que podamos entenderlo. Y hay una vacante, se necesita de una persona
que comparta el evangelio. Entonces hay una vacante de alguien que tenga esa pasión por Jesús para compartir, para ir a otras provincias, a otros continentes, a llevar el evangelio, a estar dispuesto a sacrificarse por ello, a estar dispuesto a padecer, estar dispuesto a lo que sea necesario con tal de llevar las buenas nuevas de Jesús a otros. Entonces Jesús le dice a los ángeles, ¿no? A ver, ¿qué currículos tenemos? A ver, muéstrame algunas personas porque hay una vacante que necesita ocuparse para llevar mi evangelio. Entonces van al archivero y se comienzan a sacar algunas propuestas, y por ahí el ángel Gabriel dice, bueno, pues Pedro es un buenazo, ¿verdad? Pedro siempre estuvo ahí, Jesús contigo, y Pedro se ve que es una buena opción. Y Jesús dice, bueno, Pedro presume mucho, pero hace poco. Busca otra persona. Juan está cuidando de María, entonces busca otra persona. Tomás, si no ve, no cree. Entonces, a ver, busquemos otra persona. ¿Qué te parece si buscas a un hombre llamado Saulo? Y todos en el cielo, ¿qué? ¿Cómo que Saulo? ¿Que no es el que está pasando en este momento y anda persiguiendo? Sí, búscalo en el archivo de los fariseos de fariseos. Ese archivo todo empolvado, ese archivo donde nadie quiere, es más, hasta lo tienen escondidos ahí en las sombras. Pero Jesús mira ahí archivos de los nobles, de personas buenas, de personas que te aman. No, buscan el archivo de los fariseos. Y entonces se encuentran el currículo de Pablo. Y el currículum de Pablo dice fariseo de fariseos. Discípulo del gran Gamaliel. Un candidato lleno de orgullo, de fariseísmo, de legalismo, un perseguidor de la iglesia, una persona llena de ira, un asesino, un hombre que anda persiguiendo y destruyendo familias cristianas. Y en ese momento Jesús dice, perfecto. ¿Qué? Sí, es el candidato perfecto. No puede ser, ¿es en serio? Pero si no leíste bien, no escuchaste bien el currículum, es un asesino, es un fariseo, es un religioso, es un legalista, es un hombre malvado. Ese es el que necesito. Y entonces encontramos en el versículo 3 del capítulo 9 de Hechos: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó. De repente, en su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que de acuerdo a tu contexto nosotros leemos las palabras de Jesús, ¿verdad? De acuerdo al contexto, si estás lleno de ira, entonces lees, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con una voz autoritaria, una voz fuerte, una voz agresiva, violenta. Pero si tú ves a Jesús en toda su vida, yo puedo ver un Jesús que le dice con una voz cálida, pero fuerte y en autoridad, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Imagínate, va Saulo en búsqueda de cristianos para violentarlos, y cuando va en el camino hacia Damasco, una luz tan fuerte, tan resplandeciente, a mediodía, por cierto, donde el sol está en todo su apogeo, pero aparece una luz más brillante que el sol, una luz con mayor fuerza, tan fuerte que en ese momento Pablo cierra los ojos de ese resplandor tan fuerte, cae del caballo, cae postrado y escucha una voz, Saulo, Saulo, ve, marca 2 veces su nombre. ¿Por qué me persigues? Llamando su atención de este hombre que estaba asesinando a personas que amaban a Jesús. Y dentro de todo este texto hay una verdad escondida. ¿Cuál es esta verdad escondida? Es que me pregunto, ¿acaso Dios tiene conversaciones con personas pecadoras? O una pregunta más profunda. Cuando estás alejado de Dios,
¿Acaso escuchas su voz? Porque yo durante años escuché que cuando estás en pecado Dios no te habla. Es más, se aleja, se aparta su espíritu, todo el mundo se va y entonces eres un rechazado. Pero algo más todavía más profundo, cuando estás mal, cuando estás en el camino incorrecto, cuando estás haciendo cosas incorrectas, cuando estás inundado de ira, ¿escuchas la voz de Dios? Sorpresa, bíblicamente Saulo la escuchó. Se reinició su vida y eso es lo bello del Evangelio, que rompe paradigmas, que rompe estructuras religiosas que durante años nos han enseñado, que durante años hemos sido programados, en la cual nos dicen Dios no le habla a un pecador y mucho menos un pecador va a escuchar a Dios. Pero sorpresa, este gran pecador, asesino de personas que ahora eran hijos de Dios, Dios le habló, se le aparece y no solo eso, lo escucha y no solo eso, lo usa. ¡Wow! Y entonces da un giro drástico a esta historia, porque en Dios así son nuestras vidas. En Dios, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra situación, a pesar de lo alejado que estemos de Él, Él va y nos busca en nuestro camino a Damasco, en nuestro camino completamente alejado de su propósito, en nuestro camino en el cual nosotros vamos de acuerdo a mi propia voluntad, a mis deseos, a mis egos, a mis deseos carnales y pecaminosos. Se encuentra un Dios santo llamado Jesús, se nos aparece en medio del camino para hablarme con una voz tan tierna, tan dulce, pero llena de toda su autoridad, y se aparece y se toma su tiempo, siendo Él santo, puro, y siendo Él teniendo tantas ocupaciones, dirán algunos, se toma su tiempo para venir a mi vida y tener un encuentro conmigo y decirme: Iván, Iván, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde está tu vida? Y se toma el tiempo para hablarme y ser tan caluroso, tan amoroso, tan tierno, y venir a mi vida y confrontarme con mis decisiones, confrontarme con mis pecados, pero impregnado de gracia, lleno de amor, y decirme: instrumento útil me eres. ¡Wow! ¡Wow! Porque la única vacuna, hablando de virus, la única vacuna efectiva en este mundo para el pecado, para decisiones incorrectas, para una vida errante, es su amor. Es la obra de Jesús, la única vacuna que nos va a servir, nos va a ayudar para dejar una vida llena de despropósito, una vida que nos está llevando a la muerte, una vida que solamente piensa en uno mismo, llena de narcisismo, de orgullo. La única vacuna es su gracia, es su amor, es su verdad. Es la única vacuna que nos va a desintoxicar, que nos va a sacar ese virus llamado pecado de nuestras vidas, de nuestra mente, y ahora sí vamos a poder ver claramente cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y aunque tal vez en tu currículum sea como el de Pablo, pecador, fariseo, legalista, y todo, y a lo mejor para nadie estés calificado, Jesús, cuando Él te ve y ve ese currículum, dice: yo lo puedo cambiar. Y entonces toma tu acta de decretos, toma tu currículum, lo clava en la cruz, porque fue lo que hizo, y te da una nueva identidad, te da un nuevo currículum, te da nuevas características, y ahora Él cree en ti y pone su reino, pone su obra bajo tus manos y te lo da y te dice: creo en ti. ¡Wow! ¡Qué impresionante! De Pablo, ¿quién iba a decir algo? ¿Qué iban a querer rescatar a un hombre que anda matando a los hijos de Dios? Nadie, pero Jesús lo quiso. Y responde en ese momento: ¿quién eres, Señor? Ve la respuesta de Saulo en un reconocimiento: ¿quién eres, Kyrios? ¿Quién eres, Yahvé? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres?, preguntó. Yo soy Jesús.
Acuérdate que él entiende muy bien por su trasfondo cuando se menciona en el Antiguo Testamento yo soy. Y viene Moisés y le pregunta, ¿y quién eres? ¿A nombre de quién voy a ir? Y Saulo repite la misma pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cómo Dios se presenta con él, cómo Dios cree en él, cómo Dios tiene misericordia de él, y después cómo Dios le habla a un hombre temeroso de Dios que se llama Ananías, y Dios le dice a Ananías, fíjate qué interesante, Dios le dice a Ananías, ve a la casa de Judas y le da instrucciones de todo, y ve a un hombre en su visión y le dice, ponle tus manos, habla con él, ora por él. Enseguida Ananías en el versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado tus santos en Jerusalén. Hasta para un hombre de Dios, Saulo queda descalificado. Señor, he oído que se habla muy mal de él. Es un perseguidor de la iglesia. ¿Cómo crees que lo vas a usar? ¡Qué locura! Ve, insistió el Señor después de la justificación, después de que muchas veces hacemos como iglesia, somos anti-iglesia, somos anti-evangelistas, somos como Ananías, le ponemos un montón de pretextos a Dios, le decimos es que son bien pecadores, es que son ellos, estos son aquello, y son bien borrachos, y son bien esto, y son bien aquello. Y no queremos salir a compartirles a esas personas cuando nosotros tenemos la cura, que es la gracia, que es el amor de Dios. Tenemos nosotros la vacuna para ese virus llamado pecado. Pero muchos como Ananías hacemos lo mismo, respondemos de la misma manera, justificándonos, diciéndole a Dios, ¿es en serio? ¿Sí lo conoces bien? ¿Sí sabes de quién me estás hablando? Sí, y por eso mismo quiere usarte el Señor para ir con tu familia, para amar a tu familia, pero necesitamos dejar la religión a un lado. Necesitamos dejar de ser esos fanáticos religiosos que en lugar de acercar rechazamos a la gente. Necesitamos volver a esa esencia de Jesús, que aún siendo Dios va y se le presenta a este hombre lleno de maldad, lleno de coraje, de enojo, y aún así se le presenta. Wow. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ve qué locura. Mientras Saulo está decidido a acabar con todos los cristianos, Jesús está decidido con usarlo a pesar de quién era. Eso es gracia, que Dios nos ve desde los cielos y nos ve aceptados, nos ve calificados, no nos ve como nosotros nos vemos, porque muchos de nosotros nos vemos a nosotros mismos como víctima, nos vemos como personas descalificadas. ¿Acaso Dios podrá usarme? Sí, Él quiere usarte. Y cuando lo recibes, Él siempre tiene una sonrisa hacia ti en todo lo que haces. Te conviertes en un aroma fragante todos los días, como dice 2 Corintios. Te conviertes en la fragancia, el aroma de Cristo. Y todo el tiempo, los 365 días del año, Él se place, Él se deleita con tu aroma. Te vuelves agradable, te vuelves grato delante de Él todo el tiempo. Wow. Y cada vez que haces algo o no haces algo, Él tiene una sonrisa cada vez que te ve. Él está sonriendo y te ve y dice: mi hijo amado, solamente por haberlo recibido. Y te califica como Jesús califica a Saulo. Y después le da una encomienda, le entrega en sus manos la causa de Jesús. Y se convierte Saulo en Pablo. Y se convierte Pablo, el perseguidor, se convierte en aquel que entiende como nadie más. Entiende la expresión de la causa de Jesús. Entiende tanto así que está dispuesto a morir por el evangelio. Estuvo dispuesto a padecer por él.
estuvo dispuesto a recibir también del Evangelio, estuvo dispuesto a todo por causa de Jesús. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Ananías no lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no le hubiera dado la oportunidad? Iglesia, hay tanta gente allá afuera, hay tantos Saulos que necesitan una oportunidad y la tenemos tú y yo para dársela. Y Dios nos usa y somos nosotros ahora su boca, sus ojos, sus manos para poder amar a otro, para poder abrazar a nuestros Saulos que tal vez no lo merecen, que tal vez no están calificados, que tal vez su currículum es todo lo contrario, ¿verdad? Pero así éramos todos nosotros. Y Dios desde los cielos quiere creer en ti, iglesia. Vamos, iglesia, Dios quiere que te levantes y que compartas y que seas esa esperanza que el mundo necesita y que llevemos el Evangelio de Jesús a todos lados. Señor, gracias por este mensaje que nos impulsa, que nos saca de nuestra comodidad como Ananías, que nos saca de nuestro momento de oración para ir y actuar y accionar y orar por ese Saulo para que recobre la vista y discipularlo y tenerlo cerca de nosotros. Señor, ayúdanos a ver a nuestros Saulos alrededor, que podamos llevar la esperanza de Jesús, la esperanza del Evangelio y podamos actuar en esa misma forma que Jesús, calificando en lugar de descalificar, aceptando en lugar de rechazar, aprobando en lugar de reprobar. Que seamos esa iglesia con el corazón de Jesús, esa iglesia que ama, que acepta, que aprueba, que coloca un 10 en cada persona por la obra de Jesús. Señor, levanta tu iglesia y seamos esa iglesia como el corazón de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Declaro milagros en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, sé sano. Ordena a tu cuerpo que se sane. Reprendo todo cáncer, reprendo toda artritis, reprendo todo problema en tus huesos, en tu columna, escoliosis. En el nombre de Jesús se sana tu columna, tus cervicales, se sana todo dolor de cabeza, migrañas, las reprendo en el nombre de Jesús. Toda raíz que está produciendo toda esta enfermedad se seca y se desecha. Tumores, todo problema, ansiedad, depresión, tristeza aguda, en el nombre de Jesús yo declaro que se sana tu cuerpo y declaro que la obra de Jesús se cumple en ti. Gracias, Padre, por la obra hecha en la cruz mediante Jesús. Amén. Wow, comparte este mensaje, vamos a hacerlo viral. Recuerda que puedes compartirlo por WhatsApp, puedes copiar el link de esta reunión y compartirlo con otros. Vamos, hay tanta gente que necesita escuchar el mensaje de Jesús.